Concluye debate presidencial con la participación de Russell Tomé. La otra aspirante de Libre, Rixi Moncada, optó por la silla vacía. Vigencia del tratado de extradición es un claro mensaje de Washington, dicen analistas, mientras aspirantes políticos dibujan posiciones en actual proceso electoral. CNE da 10 millones al tripartidismo para capacitar mesas electorales, pero estos no han acreditado ni técnicos electorales ni miembros de juntas receptoras de votos. Sepultan restos de la hondureña que murió en accidente aéreo ocurrido en enero al estrellarse un avión comercial y un helicóptero militar en Washington. Uno de los imputados en crimen de Juan López aceptó culpabilidad y concluye peritaje de móviles enviado a Costa Rica, revela la Fiscalía. Un nuevo femicidio se registra en el país. ONU Mujeres pide un cese a tanta violencia, pero organizaciones de mujeres están hartas de tanto discurso. 6 cárteles mexicanos y 2 pandillas son designadas por Estados Unidos como organizaciones terroristas globales y culmina luna de miel entre Trump y Zelensky por Ucrania. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este miércoles 19 de febrero. Más adelante tendremos un resumen de la comparecencia hoy en Unitec del precandidato presidencial de Libre, Russell Tomé. No asistió Rixi Moncada a este debate auspiciado por el Consejo Hondureño de la Empresa Privada. Llegó Russell Tomé a exponer su plan de gobierno y José Miguel Barahona Álvarez nos tendrá más detalles en los próximos minutos. La noticia del día es presentada por Claro. Es momento de conectarte al mejor internet de Honduras con Full Claro. Contratalo ya. Tras el anuncio presidencial de mantener el tratado de extradición hasta el 27 de enero del otro año, cuando un nuevo gobierno decida si lo mantiene o no, el tema de la extradición entró ya a la arena política electoral y hasta ahora algunos aspirantes han sido claros en que este debe continuar, pero otros siguen con posturas ambivalentes por las alergias que ello causa. Pueblo hondureño. La denuncia del tratado de extradición con Estados Unidos volverá a ponerse de moda meses antes de las elecciones generales del próximo mes de noviembre, pues será una especie de termómetro o un clavo en llamas para medir la voluntad de los candidatos de continuar con este instrumento o de plano mandarlo al olvido. Desde ahora se puede saber por dónde jalará cada uno de los protagonistas de esas elecciones. En el Partido Liberal, los ahora precandidatos, 4 en total, ya enseñaron sus cartas. Me pongo de rodillas para pedir que por favor se termine la denuncia del tratado de extradición. Mientras Salvador Narrala se ponía de hinojos para pedir por la continuidad del tratado de extradición, Jorge Cálix buscaba acercarse al timbre de voz de la mandataria Xiomara Castro para pedir o sugerir lo mismo. ¿A quién beneficiaron? Como dijo Luis Redondo, a los narcos. Así que prohibido olvidar que trabajan para los narcos. Luis Zelaya y Maribel Espinosa, con diferente texto pero con el mismo propósito, también se apuntaron para defender el tratado de extradición. No se puede eliminar, sería un error garrafal para el país, ojalá rectifiquen. La extradición ha sido la herramienta coercitiva que hemos tenido. Necesitamos luchar contra los narcos. Necesitamos luchar efectivamente contra la corrupción. En el Partido Nacional, Narria Fura y Jorge Zelaya nunca vacilaron en favor de la extradición, en tanto Ana García y Roberto Martínez Lozano mostraron un respaldo ambivalente y hasta condicionado. Definitivamente es un mal paso, un mal precedente. Lo que es la extradición es un brazo más fuerte de la justicia. Mantenga vigente la extradición significa que estoy de acuerdo con la extradición. Vamos a volver a negociar un tratado con Estados Unidos, pero además la aprobación de una ley de extradición bajo los modelos de Naciones Unidas. Con extradición o sin extradición, deberemos continuar luchando duramente contra una plaga tan horrible como lo es la narcoactividad.
En Libre sonaron dos versiones, Russell Tomé en favor de la extradición y la candidata oficialista Rixi Moncada, que llevó su rechazo a esta medida a las tribunas públicas de su campaña presidencial. Jamás vamos a permitir que ese instrumento internacional se utilice para conspirar y robarle al pueblo nuevamente su democracia y sus elecciones. La denuncia presidencial al tratado de extradición con Estados Unidos, según sondeos de opinión pública, alcanzó picos de rechazo entre los hondureños superiores al 85%. Ahora la última palabra la tiene quien gane las próximas elecciones generales, pero antes los electores tienen que discernir entre los aspirantes que apoyan, rechazan o vacilan al momento de tocar el tema de la extradición. El mensaje de Washington sobre la importancia que tiene para ellos la figura de la extradición finalmente fue comprendido por las autoridades del gobierno, opinan los diversos sectores consultados al saludar la decisión de la gobernante Xiomara Castro de mantener vigente el tratado de extradición por el cual muchos hondureños han sido llevados, juzgados y condenados en corte de Estados Unidos, entre ellos un expresidente. En coro, representantes de varios sectores de la sociedad saludan la decisión de la presidenta Xiomara Castro en darle continuidad al tratado de extradición con Estados Unidos, al considerar que finalmente dio buena lectura a los mensajes de Donald Trump. La presidenta Castro ha entendido muy bien el mensaje y ella ha hecho una rectificación en el sentido de continuar con el convenio o tratado de extradición. Bueno, dicen que cuando uno rectifica es de sabios, así que pues apoyamos mucho al gobierno central en ese sentido. Es importante mantener la seguridad jurídica, pero también mantener el control de estos personas que delinquen. El posteo de la Oficina de Asuntos para el Hemisferio Occidental que la decisión de continuar con el tratado de extradición es una piedra angular de la relación bilateral. Es un mensaje claro y contundente, considera este analista y promotor de los derechos humanos. Mire, yo pienso en concreto que la extradición ha demostrado ser una herramienta fundamental para la criminalidad organizada, que no solo afecta a Honduras, también afecta a Estados Unidos. En este sentido, me parece a mí que en cualquier negociación entre estados como Estados Unidos y Honduras, tenía que ponerse sobre la mesa el tema de la extradición. Similar análisis hace este representante de la sociedad civil. Y que creo que entendería que también por eso el hecho de no terminar de denunciar o dejar el término del acuerdo de extradición, el tratado de extradición, por la simple y sencilla razón de que si no se continúa con la extradición, prácticamente Estados Unidos el mensaje que envía es no te vamos a seguir ayudando, no te vamos a seguir apoyando. Esta diputada y precandidata presidencial del Partido Liberal dice que el tema de la extradición no debe ser utilizado para beneficio de quienes buscan un cargo de elección popular. Por eso reconoce y aplaude la decisión de la presidenta, porque de no hacerlo, las consecuencias hubiesen sido lamentables para los hondureños. Así que ayer fue un buen día para este país que tanto necesita de estas remesas y tanto necesitamos las exportaciones que hacemos a Estados Unidos. La presidenta Xiomara Castro había denunciado el tratado de extradición con los Estados Unidos el pasado 28 de agosto del año 2024. Sin embargo, este martes revirtió esa decisión al mantener la vigencia de la extradición. Al final, los sectores consultados consideran que la decisión de mantener vigente el tratado de extradición es acertada. Regresa un poco de tranquilidad y esperanzas a los hondureños. Mario Landa, Telenoticias. Durante su participación en el foro Frente a Frente, el canciller Eduardo Enrique Reina reveló que el asesor presidencial Manuel Zelaya Rosales jugó un papel fundamental en las negociaciones con representantes de la Casa Blanca para lograr que se mantuviera en vigencia el tratado de extradición. En este caso, además de los contactos que hicimos con el Departamento de Estado, con las embajadas, el rol de ambas embajadas, la nuestra con el embajador Bu, la embajadora Dobu, ya la Casa Blanca con sus nuevos personeros, no entraré a los detalles,
pero entraron en contacto por instrucciones de la presidenta con el expresidente José Manuel Zelaya. Entonces se dieron llamadas desde la Casa Blanca con el expresidente Zelaya. ¿A qué niveles, canciller? Bueno, con los encargados para América Latina en la Casa Blanca, con el expresidente Zelaya. El funcionario hondureño también indicó que a finales de la administración de Joe Biden se les plantearon dos opciones para continuar con esa herramienta jurídica. Una, de que simplemente se dejara sin vigor la denuncia, y la otra era buscar un mecanismo de que se aplicara nuevamente el tratado, pero que a Honduras siempre le quedara la posibilidad de que en cualquier momento que consideráramos que el tratado no era satisfactorio, por este peligro o esta amenaza que viéramos hacia el tema electoral y la democracia, la denuncia corriera efecto. Entonces la segunda opción es esa, pues. Al preguntarle sobre la disposición que tendría el gobierno en el eventual escenario que Carlos Zelaya, cuñado de la presidenta Castro, fuese pedido en extradición por su aparición en un narcovideo, Reina aseguró que quien es responsable de un delito que responda por sus hechos. Pero antes, en Educación Financiera le contamos en qué consiste la desinflación, concepto, causas y consecuencias. Educación Financiera es presentada por Banpaís. Compra todo lo que quieras y divídelo en cuotas a 0% interés. ¿Qué es la desinflación? La desinflación es la disminución del crecimiento de los precios de forma sostenida y gradual. En otras palabras, es cuando se reduce el ritmo al que aumentan los precios de los bienes o servicios. Por tanto, con la desinflación se reduce la inflación, que es el aumento sostenido de los precios. Causas de la desinflación. Políticas monetarias restrictivas. La desinflación puede darse cuando un gobierno decide aplicar políticas monetarias para frenar la subida generalizada de los precios. Por ejemplo, subir los tipos de interés. Caída de la demanda. Si baja la demanda de bienes y servicios, los precios pueden bajar de forma gradual. Consecuencias de la desinflación. Aumento de la capacidad de ahorro. Cuando los precios de los bienes y servicios bajan, las personas pueden comprar lo mismo con menos dinero. Un empleo requiere 15 en la cadena de suministros de otros países. Economía Hoy es presentada por Banco de Occidente. Comienza ahora alcanzando tu sueño de adquirir tu primera casa o vehículo y avanzando como siempre lo has querido. La política Estados Unidos primero trae consigo el nuevo término friendshoring, que advierte una sola cosa: Trump trabajará y beneficiará a sus amigos y aliados. Para este directivo de la Asociación de Maquiladores, es crucial que el gobierno entienda el mensaje y aproveche el momento para atraer inversión. Estados Unidos primero. Y voy a hacer negocio con los países que son amigos. Entonces, el primer mensaje es, bueno, hay que seguir esta línea de amistad con Estados Unidos, que es tradicional, de años, de siempre con Honduras, y tenemos que seguir impulsándola y fortaleciéndola. Si Estados Unidos genera un empleo, requiere 15 en la cadena de suministros, y al abastecerse de los países cercanos para no depender de China, la industria textil y de arneses para vehículos serán de las más beneficiadas. Pero para ello es necesario que el Ejecutivo apruebe reformas para reducir la tramitología. Y ya las empresas están viniendo, o sea, las contrataciones ya se están dando, pero se pueden dar de una forma exponencial si el gobierno logra ayudarnos con la tramitología. Y se abre una ventana de oportunidades, pero hay que ser muy estratégico, muy inteligente, buscar los acercamientos, buscar solventar toda la problemática que está enfrentando el sector exportador en el país para poder aprovechar de mejor manera esa ventana. También es imperativo que los países, y en este caso la administración Castro, se despojen de ideologías políticas y asuman la realidad de que Estados Unidos es el principal socio en comercio, inversión y recepción de migrantes, indica este académico. En los temas comerciales, en los temas económicos, hay que dejar de un lado la ideología, ¿no? Y trabajar por lo que más le convenga al pueblo hondureño, por lo que le genere bienestar, y ese es atraer inversión y generar empleo.
considera que la continuidad del tratado de extradición es un buen primer paso, pero todavía falta mucho para convertirse en un aliado, lo que exige mayores esfuerzos por parte del gobierno. Aprovechar las nuevas políticas estadounidenses puede representar una recuperación de las empresas que se cerraron y los más de 30,000 empleos en los últimos años solo en el sector maquilador. Sara Carranza, Telenoticias. La economía hondureña registró un crecimiento de 3.9% al cierre de diciembre del 2024, a pesar a la creciente incertidumbre, reducción de las exportaciones y las condiciones climáticas adversas, informó este miércoles el Banco Central de Honduras. El Banco Central de Honduras presenta los resultados del índice mensual de actividad económica a diciembre de 2024, que refleja un crecimiento en la producción nacional de 3.9%. Es importante destacar que el comportamiento del IMAE indica que el crecimiento económico al cierre de 2024 se situará dentro del rango previsto en la revisión del programa monetario. Las actividades económicas que más crecieron siguen siendo la intermediación financiera, comunicaciones, comercio y construcción, mientras que la manufactura y agricultura reportaron una caída en la producción según el Banco Central, indicando que factores climáticos y falta de mano de obra provocaron una caída en el cultivo de banano, café y palma africana. El Minuto Financiero es presentado por el RAP. Digitalízate descargando la app del RAP. Ahora puedes revisar tu estado de cuenta porque la nueva sucursal del RAP se descarga. El presidente de la Asociación de Instituciones Bancarias informó que los bancos privados tienen suficiente liquidez para atender la demanda de créditos, pero consideró que es necesario que el gobierno les inyecte fondos a Banprovi para que otorgue préstamos a la industria, agro y vivienda a tasas de interés más bajas. No vendría mal darle fondos a Banprovi para financiar industria, agricultura, con fondos de largo plazo y a tasas más competitivas de las que los bancos podemos dar con fondos propios. Las autoridades de Banprovi recientemente informaron que tienen 8.000 millones de lempiras disponibles para este año de fondos propios, pero siguen pendientes de que la Secretaría de Finanzas autorice los recursos del Fondo de Inversión del Banco Central, lo que permitiría atender la demanda de créditos para vivienda, producción y MIPYME ante un escenario de altas tasas de interés en la banca privada. La Secretaría de Finanzas anunció que este miércoles transfirió 79 millones de lempiras en concepto de pago a empresas constructoras que ejecutan proyectos del gobierno y 42 millones a más de 22 alcaldías para la intervención de caminos productivos. También informaron que este jueves transferirán 104 millones de lempiras para el subsidio del LPG doméstico, sumando un total de 225 millones de lempiras en transferencias esta semana. El emprendedor de este día es para un joven sureño y su madre que con la venta ambulante de golosinas y jugos naturales imponen su sello al emprendimiento denominado El Chiqui. El emprendedor de hoy es presentado por Ficosa. Ahorra para lograr todo lo que te propongas porque en Ficosa tienes todo el respaldo para que descubras cómo ahorrar es poder. José Luis Hernández es un joven conocido como El Chiqui que junto a su madre tomó la decisión de emprender con la venta de golosinas y jugos naturales ambulante, pudiendo con ello salir adelante y ayudar a su familia. Somos de aquí, de la ciudad de Choluteca, pues iniciamos con la pandemia, donde los despidieron del trabajo que elaborábamos actualmente, pues comenzamos con mi mamá y emprendimos e iniciamos el negocio de golosinas ambulantes aquí en la ciudad de Choluteca. Nosotros ofrecemos golosinas, jugos naturales, pan blanco con frijoles, catrachitas, tortilla con quesillo, en fin, un menú para todos los gustos. Quien dejó las cámaras y la edición para poder ofrecer las más deliciosas burritas y los jugos naturales más refrescantes. Nosotros fuimos camarógrafos, editores, de todo en un modo de comunicación aquí importante en Choluteca,
pues lo retiramos mediante la pandemia y pues emprendimos y aquí estamos ahora siempre para adelante, decirle a los jóvenes que no se desanimen, que sigan con su sueño, ¿verdad? Para quienes deseen los servicios de las golosinas El Chiqui, pueden comunicarse al número 98 16 63 31. Desde la zona sur del país, para Telenoticias, José Luis Barahona. Atento porque después de la pausa informaremos. Esta tarde fue sepultada en un cementerio de Puerto Cortés Isabel Cristina Martínez Aldana, la única hondureña que murió junto a 60 pasajeros en un vuelo comercial tras el accidente aéreo que se registró el pasado 29 de enero en los Estados Unidos. Cristina Martínez era madre de 5 hijos, quienes aseguran les dejó un legado de amor y servicio. Los restos de Isabel Cristina Martínez Aldana, la única hondureña que murió en el accidente aéreo entre un avión comercial y un helicóptero militar que se suscitó el pasado 29 de enero en Washington, llegaron a Puerto Cortés, lugar en el que residía antes de emprender el viaje para encontrarse con 3 de sus 5 hijos que viven en los Estados Unidos. Sin embargo, la tragedia no lo permitió, al ser una de las 60 víctimas que se transportaban en el vuelo comercial 5342. Ella iba alegre porque uno de los sueños de ella es volver a ver a sus hijas hace casi 22 años que no las miraba y fue una alegría y pues ella pudo volver a viajar, se le dio la oportunidad de poder volver a viajar y ese era el sueño, estar con ellas, compartir con ellas. Lastimosamente pues la desgracia le llegó ahí, pues eso ya no está en nuestras manos, pero sucedió, un accidente pues que no estaba programado en nuestras vidas, la verdad. Juan Carlos, al igual que Karen, otra de sus hijas, hoy la recuerdan como una madre ejemplar. Ayudaba a todo el mundo, ella era una persona así dando amor a todo el mundo. Por eso todo el mundo ahora la recuerda mucho. La espera fue muy larga, pero gracias a Dios ella está en su casa con sus hijos, que lastimosamente no están nuestros hermanos, pero que esperamos un día, como ella deseaba, estar juntos. Desde la noche del martes, parientes y amistades de Isabel Cristina velaron en una funeraria sus restos por varias horas, hasta las 3 de esta tarde que inició la caravana del traslado de su féretro a un cementerio de la localidad. Lo importante es que ella pues preparó el camino, que eso es lo que tenemos que hacer, preparar el camino. No preocuparnos por las cosas de este mundo, sino por las cosas de arriba, dice el Señor. Y eso pues lo que ella hizo también, preparar el camino. Entonces a nosotros nos toca pues seguir adelante. Hoy los restos de Isabel Cristina Martínez descansan en paz en un municipio en el que no nació, pero en el que escogió vivir por varios años. La Policía Nacional capturó a un policía municipal de La Lima imputado por suponerlo responsable de la muerte violenta de 2 mujeres, hecho que ocurrió en 2022. Las investigaciones apuntan que una de las víctimas presuntamente era la pareja del individuo. Los nombres de las 2 mujeres que fueron asesinadas, Cintia Carolina Castro, de 26 años, hija de un pastor, y la bailarina Génesis Nazaret Cerrato, de 19, ambas residentes en el municipio de La Lima. El intento del secuestro de una hondureña en el municipio de San Juan Intibucá, registrado por cámaras de seguridad en la zona, detallan cómo un individuo pretendió ingresar por la fuerza a una joven mujer a una camioneta con la intención de llevársela contra su voluntad. En las imágenes se observa el angustiante momento en que la joven, en medio de la desesperación, lucha con todas sus fuerzas para evitar que el individuo, que cubría su rostro con una mascarilla, la introdujera al vehículo, mientras un acompañante del sujeto se mantiene cerca vigilando el lugar. Ante la fuerte oposición realizada por la hondureña para evitar ser secuestrada, los individuos la arrojaron al suelo y huyeron rápidamente, dejando a la joven conmocionada y vulnerable. Sobre el caso, autoridades policiales informaron que detuvieron a 4 personas por suponerlas responsables del intento de secuestro, luego de un operativo de rastreo en zonas montañosas que culminó con la incautación de 2 vehículos, 2 armas de fuego y varios teléfonos celulares.
Los secuestros y desapariciones de mujeres es otro de los problemas de la inseguridad que enfrenta el país. Las organizaciones de mujeres registran más de 300 casos al respecto y lo ocurrido en Intibucá, donde una joven lucha con sus captores que intentaron secuestrarla, es solo un ejemplo de muchas historias en el anonimato. La mayoría de estos raptos terminan en redes de trata, advierten. El video del hecho ocurrido en Intibucá solo refleja una realidad silenciosa que están sufriendo muchas hondureñas, los secuestros y desapariciones. De acuerdo con esta activista, Honduras enfrenta una crisis por el creciente número de desapariciones de mujeres, al grado que en el 2024 se reportaron más de 300 casos que siguen sin respuesta. No hay un elemento para poder judicializarlo. Además, hemos revisado como Centro de Derechos de Mujeres las judicializaciones que hay sobre desapariciones forzadas de mujeres y en realidad hay poca judicialización. Hay 2 casos entre lo que va de la introducción de este tipo penal y entonces en realidad las personas están desesperadas y desesperanzadas para poder acceder a la justicia. La preocupación de Bojorquez crece al señalar la relación directa que existe entre las desapariciones de hondureñas con otros delitos como la trata de personas, la explotación sexual comercial, explotación laboral forzada y los femicidios. Las defensoras llaman a las autoridades a atender a la brevedad del tema, porque más del 20% de los femicidios que ocurren en el país inician con la desaparición de una mujer, ante lo cual exigen la aprobación inmediata de la ley Alerta Morada, una iniciativa que se mantiene engavetada desde hace más de 7 meses en el Congreso Nacional. Y le entregamos a la Comisión de Género del Congreso pues el anteproyecto de ley, mismo que una vez que fue introducido al Congreso Nacional fue enviado para su dictamen, pero no a la Comisión de Género, sino que a la Comisión de Derechos Humanos. En estos momentos, esta ley Alerta Morada, pues está en proceso de discusión para ser dictaminada. Cruz enfatizó que la ley Alerta Morada busca prevenir la desaparición de niñas, adolescentes y mujeres, al activar de forma inmediata mecanismos legales para su inmediata búsqueda y localización. Al respecto, esta funcionaria expresó que la aprobación de la ley compete únicamente al Congreso Nacional, pero que desde la Secretaría de la Mujer realizan importantes esfuerzos en materia de prevención para atender la problemática. Que el Congreso haga lo propio, porque recuerde que nosotras podemos tener mucha voluntad, mucho deseo y volcarnos a esta labor, pero si el Congreso no responde, estamos mal. Entonces sí necesitamos de las bancadas de todos los partidos políticos representados en el Pleno del Congreso Nacional que nos colaboren con la aprobación de estas leyes tan necesarias, tan importantes, tan demandantes de garantías y cumplimiento de derechos de las mujeres. Sin embargo, las activistas destacan que la protección de las mujeres fue uno de los principales compromisos de la presidenta Castro, por lo cual exigen la aprobación de todas las leyes engavetadas en el legislativo que buscan proteger de la violencia a las hondureñas y mejorar su calidad de vida. Gabriela Lobo, Telenoticias. Pero no hay mucha voluntad en ese Congreso. Es una vergüenza. Hace algunas semanas lo han denunciado varias diputadas, varios hombres, varios diputados hombres. Se salieron de la sesión para que no hubiese quórum cuando iban a debatir y aprobar una ley que beneficia a las mujeres que son violentadas por participar en política. Se salieron, según la denuncia, de la sesión para quedar sin quórum y que no se pudiese aprobar esta ley. Mire usted hasta dónde han llegado algunos varones que deberían tener más compromiso con la gente, con las mujeres vulnerables. Nacer en Honduras, vivir en Honduras para las mujeres es de riesgo. Somos un país vulnerable para la protección de las mujeres. El más reciente femicidio cometido en el país es contra una joven madre de 19 años a manos de su expareja en la región de Danlí. En ONU Mujeres piden parar esta violencia, demandan la aprobación de la ley integral contra las violencias, pero las defensoras de las mujeres se están cansando de tanto discurso y cuestionan que el gobierno solo se limita a contabilizar el número de muertes contra las mujeres, sin dar el paso para acabar con la impunidad de estos crímenes.
El crimen de Katia Sánchez, de 19 años de edad, en el sector de Trojes, El Paraíso, a manos de su expareja sentimental, se convierte en el más reciente femicidio en el país. Esta defensora exige justicia y que se active de inmediato una alerta migratoria ante la posibilidad que el victimario de la joven huyera a Nicaragua buscando evadir la justicia hondureña. Según testigos, el hechor en un pipante salió huyendo hacia el país vecino, Nicaragua, ya que el río Coco pues es la frontera que tenemos con este país. Entonces, por lo que pedimos que se haga la alerta migratoria para que pueda dársele captura a este hechor y el caso no quede en la impunidad. Se informó que la víctima, de 19 años de edad, fue ultimada a balazos luego de sostener una acalorada discusión con su expareja en el caserío Herraudal, a orillas del río Coco, y deja en la orfandad a un niño de apenas 1 año de edad. Este hecho indigna a Cerón, quien recrimina la falta de accionar del gobierno, que solo se limita a contabilizar las víctimas. Que no solo que terminemos el año diciendo cuántos casos, sino que también podamos llevar una respuesta efectiva a sus familiares, sabiendo que se ha impartido justicia, ya que nuestras mujeres tienen nombre y apellido y sus asesinos también. En opinión de este especialista en temas de seguridad y justicia, la imparable ola de violencia contra las mujeres responde a que el gobierno no ha podido crear una política de seguridad sostenible y eficiente debido a un lamentable motivo. No ha habido voluntad política de hacer un cambio sustancial en la manera en cómo se imparte justicia, en cómo se previene la violencia en contra de la mujer. Ese es el problema. No hay una voluntad seria, no hay una determinación en hacerlo, no es un tema que les interese, porque eso es lo que demuestran al no hacer acciones contundentes. Mientras tanto, en ONU Mujeres piden un compromiso real para proteger la vida de las hondureñas y sugieren la implementación de acciones urgentes para abordar la violencia estructural que ha sido minimizada en el país. Proteger a las mujeres es un compromiso que debe traducirse en acciones concretas, desde marcos normativos hasta recursos y políticas públicas efectivas. La vida de las mujeres hondureñas no puede seguir en riesgo. Desde ONU Mujeres insistimos en la necesidad de fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción, así como garantizar la atención integral a las víctimas y sus familias. En la ONU también estiman necesario que se realice la pronta aprobación de la Ley Integral contra las Violencias hacia las Mujeres, la Ley Alerta Morada y la Ley contra la Violencia Política hacia las Mujeres, iniciativas que podrían proteger la vida de las hondureñas, pero lamentablemente se mantienen estancadas en el Congreso Nacional. Gabriela Lobo, Telenoticias. La socióloga Julieta Castellano se pregunta cómo se podrían bajar los niveles de violencia y delincuencia a nivel nacional. Si el municipio de Catacamas, en el departamento de Olancho, hoy por hoy es uno de los más violentos en el país, generando enormes desafíos para el gobierno. Es la ciudad del presidente Zelaya y de su familia. ¿Qué pasa ahí? Entonces, si vemos que no puede haber control ni de una ciudad, no puede prevenirse la violencia ni en una ciudad, ni capturar en una ciudad que no llega a los 400.000 habitantes, ¿cómo vamos a confiar en que van a tener el control del país? La violencia se ha multiplicado en Catacamas y pese a la presencia policial y no menos de 3 intervenciones de las fuerzas del orden, los números de homicidios y masacres siguen en alza. Una realidad que al parecer ya supera la capacidad de quienes mueven los hilos del país. Mediante un comunicado, el Ministerio Público informó este miércoles que ya se completó el trámite de asistencia judicial con Costa Rica para el peritaje de 10 teléfonos celulares decomisados tanto en los primeros allanamientos en Tocoa, Colón, como en el operativo que llevó a la captura de los 3 sospechosos del crimen contra el líder ambientalista Juan López. Solo queda pendiente que la Policía Nacional del país vecino establezca la fecha en la que recibirá a los fiscales, investigadores y peritos del Ministerio Público para la extracción de información con la tecnología avanzada disponible. De esta manera, la Fiscalía espera recuperar información clave para el caso, al tiempo de señalar que se declaró sin lugar de manera provisional un procedimiento abreviado solicitado por uno de los imputados, dado que uno de los imputados aceptó su participación en el asesinato para obtener una reducción de la pena. Medidas distintas a la prisión dictó un juez en materia de criminalidad organizada y corrupción a 23 de 38 acusados por el Ministerio Público, que los vincula a presunta red que operó el programa de asignación familiar PRAF entre 2010 y 2014.
El juez ha dictado las medidas de no salir del país, presentarse periódicamente al juzgado a firmar y quedan el cuidado y vigilancia de sus apoderados legales. La audiencia inicial se señaló para el 5 de marzo a las 9 de la mañana. El Ministerio Público detalla que hay 3 exfuncionarios del PRAF entre los acusados, además de representantes de empresas y ONGs. Los 3 funcionarios, estamos empezando por Ángel Paz Alvarenga, que es el exgerente administrativo, Raúl Salgado Zelaya, que es el jefe o exjefe, mejor dicho, de lo que se conoció como el bono juvenil, y también Sandra Solano Aguirre, exjefa del programa de mujer. Ellos 3, junto a 37 personas más, entre lo que son ex empleados de la institución, representantes de empresas y ONGs, es los que fueron acusados hoy por el Ministerio Público. Entre unas 2 semanas se hará la audiencia inicial y nosotros en nuestras pretensiones de defensa y teniendo a disposición el expediente judicial, creemos que ha pasado una gran cantidad de tiempo y que no se va a poder demostrar ese indicio claro de participación o autoría de las personas que representamos con el abogado Josafat. Según el Ministerio Público, el esquema de corrupción revela adjudicación directa de contratos a empresas y ONG sin capacidad técnica, defraudando al Estado en unos 97 millones de lempiras. De regreso con la información nacional, un entusiasta grupo de jóvenes artistas con brocha en mano tapizan con bellos murales importantes espacios públicos en la ciudad de Danlí, en nuestra nota positiva. La noticia positiva es presentada por Farmafácil. Recetas para cumplir tus metas. Por la compra de 1000 lempiras en nuestras sucursales, obtienes un boleto digital y participas para ganar. Danlí se llena de color y creatividad gracias al talento del pintor Henry Benavides y un grupo de jóvenes artistas que están dejando huella con cada pincelada. Estos muralistas no solo embellecen los espacios urbanos, sino también transmiten mensajes de cultura, identidad y esperanza. Los murales llenos de vida y significado reflejan la riqueza artística, personajes y monumentos históricos de la ciudad de las colinas. El trabajo de Benavides y su equipo es un claro ejemplo de cómo el arte puede inspirar y dar una nueva mirada a los espacios públicos. Bueno, esta vez nos encontramos en lo que es la Plaza San Sebastián, decorando, poniendo el toque artístico, ¿verdad? La Placita San Sebastián. Y pues como mencionaba, ese amor al arte, ¿verdad? Y a la cultura, que no siempre mantienen las personas, incluso los artistas, pero es bueno apoyar a esos nuevos talentos, a incitar a esos jóvenes también, ¿verdad? A que apoyen lo que es el arte y la cultura y que estas tradiciones no mueran. Los artistas que fueron instruidos por el pintor Henry Benavides en la Casa de la Cultura de Danlí se muestran motivados porque su esfuerzo se ve reflejado en estas bonitas obras. Saco el curso rápido, avanzado, y después me voy con Henry a pintar con él, y con él a medida que he ido aprendiendo, he ido mejorando y pintando mejor de lo que antes hacía. Pues creo que el proceso ha sido evidente, mi mejora igual. Al principio pues me sentí un poco segura, pero gracias a Henry, creo que más que todo es la confianza en uno mismo. Estos jóvenes artistas de la mano de Henry Benavides están dejando un importante legado a Danlí, plasmando estos lindos murales en varios sitios de la ciudad. Con imágenes de Eder Alvarado, Edin Portillo, Telenoticias. Bueno, hoy ha concluido este proyecto que al final ha resultado exitoso, pese a que no estuvo Narria Fura en el debate de los precandidatos nacionalistas, ni ha estado hoy la precandidata de Libre Rixi Moncada. Es un buen ejercicio que ojalá los partidos políticos y los aspirantes a cargos de elección popular vayan comprometiéndose, sobre todo los precandidatos presidenciales, para que la gente conozca a fondo sus planes de gobierno. Hoy ha comparecido solo Russell Tomé, el precandidato de Libre. Han tenido que cambiar el formato, nos dice José Miguel Barahona Álvarez. Pero hay que felicitar al Consejo Hondureño de la Empresa Privada por promover este tipo de eventos que ojalá vayan masificándose en el país y adquiriendo compromiso, sobre todo los precandidatos presidenciales, de participar en los mismos. Que no haya ninguna excusa, como esta vez la ha habido de 2 precandidatos presidenciales. José Miguel.
Buenas noches, licenciado Renato, Cristina y a toda la audiencia del noticiero Líder de Honduras. En un formato diferente al que vimos en los 2 días previos, por la inasistencia de la secretaria de Defensa y precandidata oficialista Ritzy Moncada, la única de los dos precandidatos presidenciales en negarse a debatir, el David de Libertad y Refundación Russell Tomé expuso sus propuestas en este conversatorio con el moderador Álvarez Mendiola. Sus principales sensaciones, abogado. Primero decir que siempre voy a impulsar que se den debates presidenciales. Se ocupa, el pueblo necesita que se escuche el planteamiento, la visión que tiene cada candidato presidencial. Nosotros hemos hecho unas bases de plan de gobierno y esas bases están en las redes sociales disponibles para quien quiera aportar, discutirlas, analizar. Y nosotros conocemos los problemas estructurales de Honduras. Yo estoy realizando política de forma diferente, vamos de casa en casa. Hemos recorrido los mercados de las principales ciudades, hemos recorrido comunidades y uno de los principales temas sensibles que me dicen los jóvenes, queremos que genere oportunidades de empleo. Tengo una propuesta para generar empleo, tenemos una propuesta para el tema de justicia que nos piden también, hay que combatir los temas de la impunidad que ha habido en el país y uno de los temas también es la educación, porque para este servidor entiende que la educación es la movilidad social, es la que le permite las oportunidades a los jóvenes y voy a trabajar fuertemente para darles esas oportunidades jóvenes de Honduras. ¿Le hubiera gustado tener enfrente a la abogada Ritzy Moncada? Por supuesto, un debate es lo más adecuado en temas como estos, debatir, contrastar nuestras ideas, contrastar nuestras visiones, cuál es la propuesta que tenemos, pero al final nosotros somos ese pequeño David, que como David enfrentó a Goliat, nosotros lo enfrentamos con 2 cosas. Primero con la fe en Dios y el pueblo. Y estamos seguros que cada vez más está fortaleciendo Morena Libre. A nivel nacional hay un tejido político muy importante, candidatos a alcaldes, diputados y el apoyo que estoy recibiendo como candidato a la presidencia de la República. El 9 de marzo, a la militancia de mi amado partido lo llamo y le digo, sea rebelde, sea libre, no se deje imponer. Nadie le tiene que imponer quién debe ser su candidato. No se deje meter miedo. Nadie le tiene que decir por quién debe votar. Es su decisión. Ese es su derecho humano, constitucional de elegir sus autoridades. Muchas gracias al abogado Russell Tomé. De esta manera finaliza este importante ejercicio que impulsó el Consejo Hondureño de la Empresa Privada de cara a las elecciones primarias de marzo. Antes de cerrar el evento se dieron varios reconocimientos a los diferentes medios de comunicación que se sumaron a esta cobertura especial del debate durante los 3 días en que se escucharon las propuestas de 7 aspirantes presidenciales distribuidos entre los 3 principales partidos políticos del país. Y claro que TCI y HRN no podían ser la excepción gracias a su compromiso con este tipo de iniciativas democráticas. Desde este momento la presidenta del COEP, Anabel Gallardo, lanzó la invitación para el debate previo a las elecciones generales, donde no habrán excusas para que ningún candidato presidencial le cierre las puertas. Yo con este informe regreso a los estudios de TN5 Estelar. Eunice recibió el presente a nombre de Emisoras Unidas y TSI. De Televicentro y Emisoras Unidas. Eunice, que por cierto nos acompañará este jueves en Frente a Frente en la entrevista que le haremos al precandidato nacionalista Roberto Martínez Lozano. Estarán colegas periodistas de TSI, HRN, con Eunice López y también de TN5 con José Andino. Okay, no sé si Carlos ya me pasó el nombre del compañero periodista de TSI que estará mañana, que estará este jueves. Sí, ya se los voy a dar a conocer. Así que los invito para que estén pendientes de TN5 matutino y a las 7 Frente a Frente. En otra información, la consejera presidenta del CNE, Cosette López, confirmó que se pagó a los partidos Nacional, Liberal y Libre 10 millones de lempiras a cada uno para el tema de capacitación de sus miembros de la Junta Receptora de Votos para las elecciones primarias. En materia de capacitación se eligió un modelo de capacitación conjunta, es decir, que nosotros solo hicimos la primera etapa, que consiste en formar instructores y después en formar capacitadores. Tenemos 39 grupos distintos desplazados por todo el territorio nacional realizando esta primera etapa y se ha trasladado 10 millones de lempiras a cada partido político que deben destinar a ciertos gastos que son imputables y que son elegibles. Tienen una reglamentación para que puedan liquidarlo y por supuesto que esperamos que lo hagan en tiempo igualmente.
En tanto, en las instituciones políticas como el Partido Nacional existe división y conflicto sobre la distribución de esos fondos, ya que recientemente el precandidato presidencial Roberto Martínez Lozano denunció que el oficialismo solo quiere otorgar un 10% de ese dinero a su movimiento Rescate y Transformación y al del también aspirante presidencial Jorge Zelaya, que representa el movimiento Renovación y Unidad Nacionalista. Run, run. Run, run. A 17 días de los comicios primarios, los partidos Liberal, Nacional y Libre no han podido cumplir con la acreditación total de los custodios informáticos electorales y los miembros de la Junta Receptora de Votos, dos aspectos claves para que el proceso de la biometría y la transmisión de resultados sea exitoso. La transmisión de los resultados electorales preliminares y el proceso de biometría enfrentan un nuevo reto para su funcionamiento en las próximas elecciones primarias de marzo. Que los partidos políticos puedan cumplir en tiempo y forma con la acreditación de los custodios informáticos electorales y los miembros de la Junta Receptora de Votos. Entonces, si no tienen la capacidad los partidos políticos de acreditar miembros de Junta Receptora de Votos, que son los que van a ir a contar los votos en las mesas y a elaborar las actas, y no tienen la capacidad de acreditar los custodios electorales informáticos, esto puede afectar el proceso de elecciones primarias internas para que sea eficiente, para que pueda tener una transmisión de resultados electorales preliminares la noche de la elección. Una fuente del órgano electoral dijo a Telenoticias que a 17 días de las primarias, los partidos Nacional, Liberal y Libre no han podido completar estos requisitos. En el caso de los custodios informáticos electorales, cada movimiento debe acreditar 2.092 y a la fecha el Partido Nacional solo ha cumplido un 52%, el Liberal 27% y Libre un 10%. En tanto, para la acreditación de los miembros de la Junta Receptora de Votos, el Partido Nacional debe acreditar a 66.288 representantes y el Partido Liberal igual número de miembros, ya que cada institución política participa en 4 movimientos, mientras Libre deberá acreditar más de 116.000 miembros, ya que son 7 movimientos que fueron inscritos. Volvemos a la reflexión que no ha habido voluntad política para despartidizar el proceso de elecciones, donde sean ciudadanos que se elijan aleatoriamente los que vayan a la Junta Receptora de Votos y también los que hagan la transmisión de resultados electorales. Somos el único país en la región que no hemos ciudadanizado las mesas. El coordinador del movimiento Vamos Honduras del Partido Liberal, Marlon Lara, aseguró que sí están cumpliendo con la acreditación de sus miembros. El día de ayer en Ciguatepeque tuvimos una reunión con los 18 coordinadores de todo el país, donde obtuvimos el avance de las capacitaciones de las representantes del movimiento Vamos Honduras de Salvador Narrala en las juntas receptoras de votos. De acuerdo a los entendidos, esta situación pone en riesgo el funcionamiento de esos sistemas para las primarias, por la falta de recurso humano y a su vez el corto tiempo de capacitación. Sin embargo, en recientes declaraciones, la presidenta del CNE, José López, informó que las primeras pruebas fueron productivas y aún están en la etapa de implementación y ajustes de los sistemas. Creo que fue bastante productivo. El día de ayer tuvimos un simulacro, efectivamente. Pronto va a salir un comunicado sobre esto, que lanzaremos en conjunto con los consejeros. Y estamos, hemos mitigado algunas ansiedades respecto del funcionamiento. Obviamente estamos en etapa de implementación y hay ajustes que realizar. El Consejo Nacional Electoral deberá correr para realizar las pruebas necesarias y cumplirle a la población el funcionamiento de esos sistemas para generar confianza y credibilidad en los resultados, pues el costo de las elecciones es alto, más de 2.000 millones de lempiras. José Andino, Telenoticias. Diversos sectores son del criterio que el estado de excepción debe ser suspendido en el actual proceso electoral primario, porque conlleva suspensión de garantías constitucionales que limitan los derechos civiles y políticos de los hondureños, entre ellos ejercer libremente el sufragio. Desde el Consejo Nacional Electoral consideran que no es procedente que el estado de excepción esté vigente en las elecciones primarias e internas del 9 de marzo. Pienso que en un contexto de ejercicios políticos, precisamente la libertad es una de las cosas que se debe estar ejerciendo con normalidad. El estado de excepción deja de ser excepción cuando se vuelve la generalidad y un estado de excepción prolongado definitivamente ya no es de excepción. En esa misma línea opina este diputado del Partido Salvador de Honduras que pide que se suspenda el estado de excepción, porque la democracia necesita de la total vigencia de los derechos constitucionales. Puede ser muy contraproducente, ya que todos los partidos políticos harán diferentes reuniones, concentraciones y otras, y las autoridades pueden irrumpir en estos movimientos
que pensando que ahí se están haciendo cosas incorrectas. Posición que reafirma este abogado constitucionalista, que es del criterio que se debe suspender el estado de excepción porque limita derechos constitucionales. El intento de volverlo a hacer, creo que hasta después de las elecciones sería lo correcto. Porque esto limita Limita derechos constitucionales, derecho de reunión, por ejemplo, y no te vas a reunir entonces con los demás ciudadanos por ir al centro de votación. O sea, se pueden dar muchísimas situaciones irregulares. Recordemos, los hondureños no confiamos en las Fuerzas Armadas actuales, o sea, no confiamos, es que no confiamos. No confiamos en la policía actual tampoco, y mucho menos confiamos en la clase política. La última ampliación del estado de excepción vence este miércoles 19 de febrero. El pasado 3 de febrero, el ministro de Seguridad Gustavo Sánchez manifestó que sería ampliado, situación que respalda este diputado de Libre. Mire, es que el estado de excepción no es para quitar libertades como la libertad de circulación. La propia Constitución garantiza la libre circulación y castiga con cárcel a aquella persona que impida que alguien vaya a ejercer el sufragio. La última ampliación del estado de excepción se encuentra en la Comisión de Seguridad del Congreso para socializarla y ver si se logran los votos para su ratificación. Por su parte, las bancadas de oposición en el Congreso Nacional se oponen a ampliar nuevamente esta medida de seguridad por considerarla que no ha dado los resultados esperados en el país. José Andino, Telenoticias. Pero mire usted, pese a que no se han logrado los votos en el Congreso para ratificar el estado de excepción, el Poder Ejecutivo publicó en el Diario Oficial La Gaceta una nueva ampliación por 45 días que estará vigente desde el 19 de febrero hasta el 8 de abril del presente año, lo cual genera preocupación en el CONADE, desde donde advierten que esta medida afectará el proceso electoral del 9 de marzo, principalmente el conteo de votos y el procedimiento posterior que se desarrolla tras el cierre de las urnas. Y si los centros de votación que están dentro de la localidad en donde está la suspensión de garantías constitucionales, no permitiría que se pueda llevar a cabo el procedimiento establecido para el conteo de los votos y la remisión de la información al CNE, y esto afectaría sin duda alguna el procedimiento de los conteos. Para el CONADE son mayores las quejas por el uso desproporcionado de la fuerza y la incriminación sin motivos comprobables o con medios de prueba aparentemente falsos que los resultados dejados por el estado de excepción en más de 2 años de vigencia. ¿Se ha pronunciado sobre esto el Colegio de Periodistas de Honduras, Cristina? Sí, en su cuenta de ex, como Colegio de Periodistas de Honduras, lamentamos la decisión de extender nuevamente el estado de excepción en el país en el contexto de las elecciones internas. Dicha acción fue aprobada hoy en Consejo de Ministros en Casa Presidencial por 45 días más. Seguimos sosteniendo que el estado de excepción restringe derechos fundamentales y atenta contra el proceso democrático del país y deja al ciudadano en una clara situación de vulnerabilidad, incluido el ejercicio periodístico tanto nacional como internacional. Con la llegada del verano, profesionales de la salud sugieren implementar nuevas estrategias para contrarrestar el dengue, debido a que en esta temporada suelen aumentarse los contagios hasta llevar a los pacientes a cuidados intensivos, especialmente a los menores de edad. Deberíamos apuntarle de manera estratégica a la prevención. Pero por otro lado, conscientes de que siempre hay cierta población que no atiende esas acciones preventivas, es cómo se prepara para una atención oportuna, para el medicamento, el tratamiento oportuno. En el 2024 el país enfrentó una emergencia sanitaria por el dengue, escenario que se pretende prevenir para este 2025, aunque en lo que va del año el Hospital Escuela ya registra 49 casos acumulados. Para este momento damos cuenta de 167 pacientes hospitalizados y hasta ahora únicamente un acumulado de 49, lo cual se retrata en aproximadamente unos 5 o 6 pacientes a la semana que se atienden aquí en Hospital Escuela. Hasta ahora 0 defunciones, el año anterior ya dábamos cuenta de 2 y aún así es importante no bajar la guardia. Hay que eliminar los criaderos en el entorno domiciliario porque el dengue y los 4 serotipos están circulando no de ahora, sino desde hace muchos años atrás. En octubre del 2024, las autoridades hondureñas recibieron 52.000 dosis de la vacuna contra el dengue y se espera en las próximas semanas comience la campaña en los centros educativos públicos del país.
La Secretaría de Salud y presidenta de la Comisión Interventora del Seguro Social, Carla Paredes, informó que el informe sobre los hallazgos acerca de la ingobernabilidad y la incompetencia en el ISSSTE está en manos de la presidenta Castro, quien deberá ordenar las acciones a tomar. Le aseguro que lo que dice es la ingobernabilidad, la incompetencia, la imposibilidad de los convenios. Ahí no se licitaba, todo iba por ¿cómo se dice? Por reclamo administrativo, lo cual no está bien. Mala ejecución presupuestaria, parálisis absoluta del personal operativo. Era un diagnóstico de cómo la encontramos y estamos trabajando en ello. Paredes aseguró que con el diagnóstico ya identificado, el siguiente paso de la interventora es apostarle a la modernización del Seguro Social con abastecimiento de medicamentos y cambiar el equipo médico. Lo otro es asegurarnos de una buena estimación de medicamentos para poder realmente garantizar el abastecimiento. Eso, la licitación ya se lanzó para el 2025, pero se tuvo que hacer una compra también de emergencia. El equipamiento no funciona, pero ni el estetoscopio que en el doctor. Una compra de equipo nuevo que no se hace desde el 2002. La Comisión Interventora del Seguro Social fue juramentada el 8 de noviembre del año pasado para recuperar el funcionamiento adecuado de este centro asistencial y a 3 meses de su gestión aún se mantiene a la expectativa los resultados que pueda arrojar. El principal centro asistencial del país, como es el Hospital Escuela, parece que le han caído todas las plagas. Una invasión de cucarachas y ratones refleja la crisis que atraviesa hace algún tiempo que podría llevarlo al colapso. Mientras en el Centro de Salud Alonso Suazo, la falta de reactivos los tiene sin poder hacer exámenes de laboratorio en una cadena sin fin que pone al desnudo la calamidad sanitaria del país. La queja en los hospitales públicos no solo es la falta de insumos y medicamentos. Al Hospital Escuela, el principal centro asistencial del país, ahora se le suma una invasión de plagas como cucarachas y ratones, motivo por el que se dañan algunos equipos. Así lo denunció la expresidenta del Colegio Médico de Honduras, Suyapa Figueroa. Esa ha sido una situación bastante difícil de controlar. La presencia de roedores, de cucarachas y de muchas situaciones que obviamente son debido a la mala higiene que tienen estos centros hospitalarios y que obviamente también son un riesgo no solamente para los pacientes, sino también para los equipos. Los pacientes del Centro de Salud Alonso Suazo se encontraron este día con la sorpresa que el personal de salud no dispone con reactivos para exámenes de laboratorio. A pesar de esa situación, quienes requieren de este servicio deben acudir a otros centros de salud o esperar que en los próximos días las autoridades puedan suministrar estos materiales. Bueno, el examen de la orina, de ese, porque si uno necesita medicamentos, ponga a creer que uno solo recetas y recetas le dan. Entonces, y usted sabe que ahora es a farmacia, todo está caro. Las constantes denuncias revelan la precariedad en el sistema sanitario del país. Desde la Dirección General de Vigilancia de la CESAL reconocen que en el pasado hasta quirófanos han sido cerrados por no cumplir con las medidas de salubridad. Pero para que puedan suspender licencias sanitarias o aplicar multas, se debe sustentar una denuncia formal. Hemos también realizado cierres de servicios como cierres de quirófano cuando hay incumplimientos o se encuentran que no cumplen con lo mínimo requerido o no cuentan con servicios de apoyo o encontramos que puede haber una posible contaminación. La problemática se agudiza y se extiende a la mayoría de los centros de atención público del país, mientras los miles de enfermos que buscan mejorar su salud solo les queda elevar su voz en busca de respuestas. Carolina Martínez, Telenoticias. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarles. Estudios recientes pues han mostrado que muchos países están utilizando pellets de madera para generar energía. Y estos estudios nos dicen que esos pellets están emitiendo más dióxido de carbono que lo hace el carbón mismo. Así que esas inversiones millonarias están invitando pues a talar todos los bosques del mundo, lastimosamente. Hay un frente frío cerca de la península de Yucatán, México, que ha venido pues creando cierta inestabilidad en algunas regiones de nuestro país. Para esta jornada de jueves, el frente frío avanzará un poco más y ya lo vemos pegado a la península de Yucatán y desde allí pues va a originar
siempre algunos vientos del noreste y estará introduciendo humedad específicamente a través de Guatemala a zonas del occidente del país, tal como ha ocurrido también en esta jornada. Los vientos del este, miren cómo cambia para esta jornada de jueves, al noreste completamente, y entonces acarrean un poquito más de humedad, y la humedad relativa pues estará en ciertos periodos del día alta y luego baja hasta 24. Y aquí vemos esta posibilidad de lluvia para el noroccidente del país y algunas zonas del oriente en esta jornada de jueves. Mientras acumulados de 15 milímetros en Gracia Lempira, Corquín Copán, Coalaca, Santa Cruz, algunos puntos cercanos a Erandique y también en Nueva Ocotepeque, cercanos a los 19 milímetros de acumulados. Esos son los acumulados más importantes que esperamos en estas próximas 24 horas. La altura máxima del oleaje, 1.6 metros al norte del departamento de Cortés, a la salida del Golfo de Fonseca, 1.1 metros, mientras las temperaturas pues continuarán elevadas en zonas del centro y sur, pero amanecen bien bajas en el occidente, luego van elevándose en el transcurso de la jornada, pero ya les decía, el sur espera hasta 39 grados para esta jornada de jueves, 30 aquí en el centro, entre 28 y 32 en la zona costera norte, hasta 32 en algunos puntos del occidente y entre 28 y 32 en zonas del oriente. Tomen en cuenta este pronóstico, cuídense mucho, siempre le queremos como televidente y no como noticia. Que la pasen bien. Moreno Mortau. Va perdiendo. Va perdiendo. Va perdiendo. 1-2 contra el Kansas City. Buenas noches. Hasta luego.